El tema de esta mañana que deseo compartir con ustedes es esta pregunta: ¿cómo se prueba el oro? Y deseo, hermanos, que nosotros veamos como propósito en ese tema de que Dios siempre ha probado a sus hijos a través del tiempo, siempre ha probado a su pueblo con un propósito, para poder purificar el carácter, para poder quitar esa escoria que no nos sirve y poder preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. El oro, hermanos, literalmente hablando, tiene que pasar por fuego. Me acuerdo que cuando estuvimos allá en Zacatecas, hace algunos años atrás, conocimos las minas de ahí de Zacatecas. Les llaman ellos los hermanos unos tiros, son unos hoyos grandísimos, y hay un tour que hacen allá en la ciudad que se llama la mina del Edén, donde puede uno introducirse en un carrito y ver cómo hay diferentes niveles ahí en esa mina. De esas minas se extrae el oro, se extrae la plata, pero no viene el oro y la plata tal cual lo conocemos como un oro precioso, sino tiene que pasar por diferentes procesos, entre ellos el fuego, para poder eliminar todas aquellas piedras que no funcionan, que no sirven. Queremos, hermanos, meditar en esto porque es importante que veamos que el Señor se va a ocupar de un material que Él pueda sacar el oro y pulirlo para que brille más. El Señor no se ocupa de ese material que no funciona, sino del material que es importante pulir y purificar para dar a conocer el mensaje de salvación. El texto base tenemos 1 de Pedro 1:7, donde dice: para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Si lo perecedero, es decir, el oro, se prueba con fuego, también la fe de los hijos de Dios tiene que ser probada con fuego de pruebas, de adversidades, de dificultades, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Si lo perecedero, es decir, lo que el mundo lo tiene por valor perecedero, se prueba con fuego, con mayor razón, queridos hermanos, el pueblo de Dios también, en las dificultades que estamos atravesando, adversidades, también, hermanos, es parte de ese proceso que tiene que ser purificado para que pueda hallarse en alabanza, en gloria y en honra cuando Cristo sea manifestado. Quiero que consideremos en este tema algunos ejemplos bíblicos con respecto a cómo hombres y como pueblo colectivamente pasaron por diferentes pruebas del horno de fuego. Vamos a ver aquellos jóvenes hebreos. Vamos a ver el caso de Job, que es muy importante analizarlo en ese tiempo también. El caso de un misionero, el apóstol Pablo, y también como pueblo cuando regresaban de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo, también tuvieron dificultades. Y quisiera que consideráramos también parte de esa historia que vamos a traer a nuestro tiempo para aprender de ella. Primero, ¿quiénes fueron sometidos al horno de fuego por su fe? Y conocemos un texto muy conocido del libro de Daniel, capítulo 3, de versículos 6 al 19. Y después el 16, cuando se nos menciona esa historia de estos hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. De tu mano, dice, nos librará. Y si no, esto es muy importante, queridos hermanos, y si no, eso es muy importante porque aquí era importante considerar la respuesta de los jóvenes hebreos, los cuales tenían principios firmes y sabían a qué se refería esa imagen que había levantado el rey Nabucodonosor, y le dijo: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Pero si no es así, eso es lo que debemos otros hermanos analizar. Cuando no somos librados como queremos que seamos librados, y si no, los principios de ellos eran firmes y le dijeron: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach,
Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, es decir, más todavía, 7 veces más de lo que tenían. Queridos hermanos, esta historia muy conocida que es muy importante y es un ejemplo para la juventud en ese tiempo también, encontramos jóvenes con principios firmes, que desde pequeños se les había enseñado principios también, y que fuera de su hogar ahora estaban en Babilonia, en cautiverio, sin embargo tenían convicciones y principios en sus vidas. Y sabían, hermanos, que no podían arrodillarse delante de esa imagen, porque la Biblia nos enseña, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Y la respuesta de ellos muestra principios también firmes que debemos nosotros imitar en ese tiempo. No nos vamos a arrodillar. El Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, pero si no fuera así, no lo vamos a hacer también. La escritura, hermanos, y la historia que conocemos, según Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25, nos muestra cómo Dios estaba en medio de esas dificultades, de esa prueba de fe que los hijos de Dios pasaron allá en Babilonia. Dice entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Los maniataron, los ataron, los aventaron al fuego y dijeron, ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Estaban sueltos, ya no estaban amarrados. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquí encontramos, hermanos, esta historia muy conocida, pero cómo a través de la confianza que ellos depositaron en Dios, y aunque no lo librara del horno de fuego, ellos pusieron su confianza en Dios. ¿Quién estaba con ellos? Nabucodonosor dio testimonio cuando dijo, aventaron 3, me confirman, pero el cuarto que yo veo es como hijo de dioses. El Señor Jesucristo, hermanos, estaba en medio. Él estaba con sus hijos. Y así también vamos a ver que esto se aplica para nosotros en medio de las dificultades que estamos pasando. Hay promesas para nuestro tiempo. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Había promesas que son condicionales, las cuales estos jóvenes también las hicieron propias y ahora estaban allí. Dios acompañará a sus fieles hermanos también en este último tiempo. Dice la inspiración divina en Profetas y Reyes en la página 376. Como en los días de Sadrach, Mesac y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente en lo recto. Dios obrará en quienes, en aquellos que se mantengan firmes en lo recto, en lo justo. El que anduvo con los nobles hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores doquiera que estén. Amén, hermanos. Dios acompañará a sus hijos doquiera que estén, en medio de las dificultades, adversidades que tendremos que enfrentar y que estamos enfrentando también. Dios les acompañará y consolará y los sostendrá. En medio del tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que no puede salvar hasta, Dios de dioses que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Queridos hermanos, esta historia nos muestra también la esperanza que hay en ese tiempo. En medio de dificultades que como pueblo estamos pasando o individualmente, Dios nos dice que el Señor también en los tiempos difíciles, aún en ese tiempo de angustia que se avecina también para el pueblo de Dios, dice que Dios sostendrá a sus hijos.
Los ángeles del Señor dice que protegerán, sostendrán y protegerán a los hijos de Dios. Y en Él debemos poner también nuestra confianza. Quiero traer también el caso de otro hombre que fue pasado por el fuego, el caso de Job. Muy conocida también esa historia, el cual debemos traer a memoria en estos tiempos también, el patriarca llamado Job. Job capítulo 1, versículo 1, nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El día de antier estuve con una familia y uno de la familia decía: hermano, yo no entiendo por qué mi hermano está pasando por esta situación de enfermedad. Si él se ha bautizado, él ha buscado a Dios, él pues es un hombre bueno, ¿y por qué le pasan estas cosas? Aquí encontramos un caso, Job, el cual también, como dice que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y además hacía obra de beneficencia, dando alimento al necesitado, era vista al ciego, era agua para el sediento. Él hacía muchas obras de bien. Pero ¿por qué ahora nos dice aquí, según la siguiente parte, que le vino un mal? ¿Qué es lo que perdió Job? Según Job 1 del 13 al 20, pueden leerlo en su Biblia también. Y yo solamente quiero hacer un resumen, como dice la escritura ahí, que él perdió sus bienes, él perdió su ganado, él perdió sus camellos y también perdió a sus hijos, su familia. Hermanos, esto es una situación en la cual estamos pasando tal vez, donde muchos ahorita están en esa angustia de decir: pero ya perdí mi trabajo, pierdo mis recursos que tengo, bienes materiales o el negocio. Y por eso traemos a memoria este caso, porque Job también tuvo una pérdida en el aspecto material y familiar. Pero, ¿qué dijo ante esta pérdida considerable? Job 1:21. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, hermanos, debemos nosotros confiar en ese tiempo ante la necesidad que se está viviendo y lo que tal vez vaya a venir después. Debemos nosotros traer a memoria, hermanos, de confiar en Dios. Él puso su mirada en Dios y dice aquí: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y deseo ver también otra pregunta: ¿qué más perdió? Esto es muy importante también. ¿Qué más perdió? Dice Job capítulo 2 del 8 al 10, ¿sí? Desde el versículo 7, si nosotros consideramos ahí de Job, les invito a que consideremos, que tengamos ahí nuestra Biblia también. Job capítulo 2 versículo 7 nos dice aquí que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora, a más de la pérdida material de sus bienes materiales, de sus ganados, de sus camellos, aún de su familia, ahora también le viene una enfermedad, una sarna. Dice el versículo 8, sigue diciendo allí: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Es decir, perdiste ya tu negocio, perdiste tu familia, perdiste tus bienes, y ahora te viene esta enfermedad y retienes tu integridad. Le dijo la mujer, le preguntó: maldice a Dios y muérete. Qué mal consejo, ¿verdad? Fue de una esposa que le dice de esa manera: mejor maldice a Dios y muérete. ¿Y él qué le dijo? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Es una pregunta muy importante, hermanos. Si recibimos el bien de Dios y el mal cuando venga, ¿no lo vamos a recibir? ¿O vamos a cambiar nuestra actitud hacia Dios porque las cosas se han puesto difíciles? Y si en tiempo de prosperidad recibimos bien y ahora viene el mal, ¿no vamos a recibirlo también?
En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Dónde estaba su confianza de Job? Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Aún en esta situación que Job estaba pasando, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Esto es muy importante, hermano. Su confianza en el Señor era muy palpable y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La confianza de Job, hermanos, debe llamarnos también a nosotros a poner la mirada en las cosas de arriba. Yo sé que mi Redentor, dice, vive. Si había perdido su familia, había perdido sus bienes materiales, había perdido su negocio, le había venido una enfermedad, y aún, hermanos, su confianza estaba en el Señor cuando él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y si mi piel se deshace, y si llego a fallecer, como dice la Escritura, polvo somos y al polvo nos tornamos. Pero dice: yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Ese es un proceso, porque polvo somos, es decir, habla de aquel proceso de muerte, pero también su esperanza estaba en su liberación, en esa resurrección que el Señor dará en aquellos que hemos creído en Él. Como dice su palabra, Cristo dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Una ocasión, hermanos, cuando administraba esta asociación del centro, me recuerdo que una hermana me habló muy angustiada porque su hija se estaba muriendo en el hospital. Cáncer terminal. Los médicos le dijeron: es imposible ya, su caso ya, hablen con ella, pero ya no tiene remedio. La hermana muy angustiada me habló: hermano, por favor venga y haga misericordia con ella, ore por ella, y si es posible, por favor, únjala. Hicimos esa excepción, hermanos. Me acuerdo que me trasladé a la Ciudad de México, de Morelos, y cuando yo llegué con la familia, le dije: hermanos, tienen que orar, pónganse en armonía con Dios, y también entre ustedes. Yo voy a hablar con ella y voy a poner también su caso en las manos del Señor. Él tendrá misericordia, así es su divina voluntad. Cuando pasé a ver a la hermana, la llevé a los pies de Jesús con la palabra de Dios. Le dije: querida hermana, los médicos nos dicen que su pronóstico no es muy favorable, pero yo deseo, hermana, que usted comprenda lo que dice el Señor en su palabra, cuando nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez los médicos ya no le den más esperanza, querida hermana, pero yo quiero decirle que en Jesús puede encontrar esa esperanza. La hermana estaba tranquila, escuchó las palabras que disertamos de la palabra del Señor, y le dije: hermana, aquí hay dos caminos. Si Dios permite que usted vaya a descansar, usted cree, si acepta a Cristo como su Salvador, Señor, que el Señor puede levantarla cuando Él venga en gloria. Ella dijo: sí, hermano, yo creo eso. Pero si usted vive todavía, que Dios le dé otra oportunidad más, querida hermana, ¿usted está dispuesta públicamente a aceptar a Cristo a través del bautismo? Es decir, ahorita en lo interior acepta esta verdad, pero si Dios le da una oportunidad más de vida, ¿usted está dispuesta también a llegar al bautismo? También dijo: yo estoy dispuesto. Es un compromiso con Dios, hermana, no conmigo, es con Dios. ¿Está dispuesta, hermana? Adelante. Queridos hermanos, Dios hizo un milagro en su vida. La hermana se recuperó. La hermana, hermano, salió del hospital. La hermana salió y cumplió su promesa también, y fue bautizada también. Amén. Así es que, queridos hermanos, esa es la promesa y la esperanza que tenemos. Job tenía esa esperanza: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que ahorita estamos pasando tiempos difíciles, pero si Dios nos llama a descansar, hermanos, tenemos que tener esa esperanza también. Tenemos nosotros que escondernos en Dios. La Biblia, hermanos, nos sigue diciendo que la terminación de Job fue diferente, ¿sí? Él fue probada su paciencia,
Aquí nos dice Job 15 del 17 al 19. Aquí dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, con sus manos curará. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Queridos hermanos, es necesario tener mucha paciencia. Ya vemos, los hebreos calentaron también 7 veces más. Y ahora dice que aquí pasaremos tal vez por 6 tribulaciones o más, o tal vez hasta 7, pero dice: no te tocará el mal. Debemos nosotros tener la confianza en Dios y tener la paciencia. El Señor muchas veces corrige a sus hijos a través de las adversidades y de las pruebas. Finalmente, su historia es muy grata. Al leer Job 42, versículo 10, dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Finalmente dice que quitó esa aflicción cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Cuando el Señor dice que le restituyó el doble, cuando él dice, oró a Dios, lloró también por sus amigos, y según eran sus amigos, por lo que le decían, si eran sus amigos, imagínense quiénes eran sus enemigos, pero oró por ellos. Porque eso es muy importante, hermanos, que nosotros en tiempo de necesidad, es lo que Dios permite, nos lleva a orar más, nos lleva a más cerca de Él, nos lleva a confesar nuestras faltas, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a convertirnos, nos lleva a pedirle que nos dé una segunda oportunidad, nos lleva, hermanos, a humillar nuestro corazón, como también nuestra hermana leía en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si nos humillamos delante de Él, si oramos delante de Él, Él perdonará también nuestra tierra, nuestro corazón. Así es que Job oró. Y es lo que debemos, queridos hermanos, en momentos difíciles de angustia. Dios tiene un propósito de llevarnos más a Él. Tal vez nos estamos apartando y Dios permite y nos interrumpe para que podamos volvernos a Él. Quiero traer a memoria también un misionero, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, un gran misionero, el cual fundó iglesias, el cual predicó hacia los gentiles, el cual fue educado a los pies de Gamaliel, el cual el Señor lo llamó para una obra muy importante y era un poderoso predicador. Y quiero traer a memoria un caso cuando un sábado estaba predicando y ese sábado se alargó hasta la medianoche. Y nos dice el caso de que estaba predicando, voy a narrarlo nada más, del capítulo 20, del 7 al 12, dice que Eutico se estaba durmiendo, ¿sí? Y dice que él se cayó y murió. Y el apóstol Pablo nos dice que hizo un milagro. Dice este pasaje: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, es decir, se echó sobre él, se acostó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto es un milagro que hizo el Señor a través del apóstol. Es decir, lo utilizó el Señor, se echó sobre él y entonces dijo: no teman, está vivo. Pero realmente no estaba vivo antes, sino él había muerto, nos dice la Escritura. Pero al hacer esa obra, el Señor, hermanos, fue glorificado también a través de su siervo, y dice que la gente se consoló. El apóstol Pablo hizo una obra muy maravillosa. Así como los misioneros, los pastores, obreros, se realiza una labor también. Y muchas veces oramos por los demás, muchas veces vamos con aquellos y les ayudamos de una u otra manera, pero es importante considerar en su parte personal del apóstol Pablo qué sucedió, su propia experiencia. En 2 de Corintios narra qué sucedió una ocasión con el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12 del 7 al 9. Dice así la Escritura: y que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
El apóstol Pablo narra su experiencia y para que no se la grandeza de las revelaciones no se saltase, ese orgullo no se levantase, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hemos visto que el apóstol era preparado, educado y había hecho mucha obra de misión y fundado iglesias. Pero ahora el Señor le había dejado, dice, un aguijón en su carne, menciona aquí. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un aguijón que tenía en su carne, hermanos, que el Señor lo dejó ahí. Y nosotros también debemos analizar cuando en estas situaciones difíciles pasamos, y los hebreos dijeron, y si no fuera así, que el Señor no nos librara de ese horno de fuego, nosotros vamos a mantenernos en la fe, firmes en el Señor, lo que hemos conocido. Y aquí nos muestra cómo el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí ahora tenía ese aguijón, y muchas veces Dios permite tal vez una situación adversa, un problema físico o una enfermedad. Pero ¿a qué nos debe llevar todo esto? A que confiemos en el Señor, queridos hermanos. Porque cuando somos flacos o somos débiles, entonces somos fuertes en Dios. Dios permite que estas situaciones que estamos pasando, estas crisis, nos lleven, hermanos, más cerca de Él. Amén. Amén. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 122. ¿Cómo alcanza Dios su propósito en su pueblo? Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. ¿En dónde probó a su pueblo? En el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Amén. Queridos hermanos, es a través de esas pruebas. Si no permitiera Dios esto, hermanos, seguiríamos en nuestros andares, en la maldad. Pero Dios nos dice, detente un poco, mira, una enfermedad, una situación, una crisis, para que nos detengamos un poco y analicemos nuestra relación con Dios y también con nuestros semejantes. Dios prueba de esa manera a sus hijos. En el fuego del crisol, de la escoria, se separa el oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba, como hemos visto, estuvo ahí con los jóvenes hebreos, estuvo ahí con Job, estaba ahí con el apóstol Pablo que le dijo, bástate mi gracia, estuvo ahí. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal a fin de que refleje la luz de su amor. Él sabe qué necesita ese metal para que salga la escoria y podamos reflejar su carácter hacia los demás. Y por eso cuando le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque la gracia es suficiente para someter esos impulsos carnales y poder ser transformados bajo la gracia de Dios. En medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos, es por medio de esas disciplinas, es por medio de esas pruebas como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. Él sabe que hay aptitudes, querido hermano, en tu persona y en la mía. Y el Señor a veces permite todas las situaciones adversas para pulir, para purificar, porque esas pueden ser utilizadas para la obra del Señor. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas, página 122. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Es decir, los pone en situaciones como Job era próspero y ahora ya no tenía más.
El apóstol Pablo ayudaba a los demás y ahora también él se ve con un aguijón en su carne, un problema de la vista que no lo dejaba ver. Y sin embargo, hermanos, ahí estaba el Señor con él. Y se había puesto en esas debilidades para que pudiera comprenderlas, sus defectos estaban ocultos para ellos. Les da la oportunidad de corregir esos defectos y de prepararlos para su servicio. Dios nos da, hermanos, oportunidades. Nos pone en situaciones adversas. Cuando hay cambios, cuando tienes que ir para allá, tienes que ir para allá. Dios prueba para purificar nuestro carácter. Y sin embargo, Él está allí y nos prepara para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Pues Él es la única ayuda y salvaguardia que necesitamos, hermanos, en este tiempo también. Nos ayuda para depender más de Él. Así se alcanza su propósito. Así alcanza Dios sus propósitos en toda esta adversidad que estamos pasando. Dios tiene, hermanos, un propósito. Dios tiene un plan. Dios está preparando a su pueblo. Dios está preparando a sus hijos. Cual horno nos pasa muchas veces por esas adversidades, para que podamos, hermanos, volvernos a Él. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito por el cual recibieron sus capacidades. Cuando Dios los llama a obrar, están listos y los ángeles pueden ayudarles en la obra que deben hacerse en esta tierra. Queridos hermanos, es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de convertirnos al Señor. Es el tiempo de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Dice el profeta Isaías: deje limpio sus caminos, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonarnos. Es el tiempo como ministerio también de consagrarnos al Señor, porque aquí nos muestra cómo el Señor pone esas adversidades para pulirnos, para que después salgamos a darle a conocer y predicar su mensaje de salvación. Deseo concluir esta meditación con las palabras de Isaías 40, versículo 26 al 29. Y en el contexto de Isaías 40 nos muestra cómo el Señor iba a curar a su pueblo. Isaías había mostrado cómo iban a ser llevados cautivos, pero también les prometió que después de esos años iban a regresar también de ese cautiverio. Y ya hemos analizado en el primer servicio cómo esto sucedió y nos muestra un poco del contexto histórico de Isaías 40. Vamos a ver el versículo 1 para que consideremos esta historia un poquito y cómo se aplica también para nosotros en este tiempo. Isaías 40, versículo 1, les dijo el Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Del capítulo 40 en adelante viene la fortaleza que Dios quería dar a su pueblo y también termina con ese reino de Jesucristo que iba a manifestarse, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva. Pero cuando ellos regresaban de allá de Babilonia hacia Jerusalén, según los historiadores, era alrededor de unos 1.300 a 1.500 kilómetros. Y era a pie, era caminando. Y entonces era adverso, la situación era difícil, el camino, y vendrían de una manera no muy grata. Y sin embargo, Dios los estaba guiando a través de ese caminar. Según la historia, un promedio de 4 meses duraron en ese caminar. Y ahora les dice aquí este mensaje que les envía Dios a través del profeta Isaías: levantad en alto vuestros ojos, les dijo. Levanten vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Es decir, que era el tiempo de levantar en alto los ojos en medio de esa adversidad que habían pasado y que en el transcurso también del camino estaban pasando. Y les dice: ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército y a todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios?
pasó mi juicio? O sea, ¿por qué decimos muchas veces, ¿dónde está Dios? Mi camino está escondido de Jehová. Y tal vez fue lo que también pensó Job, que perdió esto, perdió aquello, perdió sus bienes, perdió su ganado, sus hijos. Y sin embargo, hermanos, no dijo, pues el camino está escondido de Dios. Pero ahora el pueblo estaba en esta situación. Y Isaías, el profeta, les estaba invitando al pueblo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Es el tiempo, queridos hermanos, también de nosotros mirar a las cosas eternas. Como dice Filipenses 3, 20, 21, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde esperamos, cielos nuevos, tierra nueva. Debemos mirar hacia las cosas eternas, no a las cosas de la tierra. Y levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Se está refiriendo a las estrellas. Todas las llama por su nombre. Él es el creador. El Salmo 147, versículo 4, nos dice que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Según los astrónomos nos muestran, hablando de ese ejército que conoce por el nombre de ellas, es decir, de las estrellas las conoce por el nombre propio, Él las conoce. Y hablando de las estrellas, nos muestra aquí que en nuestra galaxia hay 200,000 a 400,000 millones de estrellas, en nuestra galaxia solamente. Y el universo está compuesto de diferentes galaxias. En nuestra galaxia solamente hay 200,000 a 400,000 millones de estrellas, según los astrónomos. En el universo encontramos 70,000 trillones, número a la potencia número 22, 7 por 10 a la 22 potenciada. Ahora, veamos nosotros en los países cuántos millones hay de personas. En Estados Unidos, ¿cuántos millones hay? Según esa estadística, hay 327,352 millones de personas. Es decir, 328 millones de personas. En México, ¿cuántos tenemos? 124.2 millones según la estadística del 2018. En China, que es el país más poblado de millones de personas, Brasil tiene 209.5 millones. Y la población, juntando el mundo, ¿cuántos millones aproximadamente? 7,594 miles de millones. Es decir, si son casi 7.5 miles de millones. Ahora, la estadística que hemos analizado en la galaxia, 200,000 a 400,000 millones. En nuestra galaxia solamente. Dios dice que conoce, queridos hermanos, todas esas estrellas. El mundo no es comparado con esos millones de estrellas que hay. Y Él las conoce por su nombre. No te conocerá a ti y me conocerá también a mí. Él no está pendiente también de las pruebas y dificultades que tú estás pasando también en enfermedad o en angustia o en dificultades adversas. No le llamó a Ciro por su nombre y dijo: mi siervo eres tú, y le dijo: mi Ciro, a quien yo escogí. No, también sabía de Jeremías. Dice que desde el vientre lo escogió y supo de su nombre. Queridos hermanos, debemos confiar más en Dios y levantar nuestros ojos al cielo. Nuestra mirada debe estar en las cosas eternas. Él conoce cada uno y sabe tu necesidad. Y si Dios permite, vamos a sanar de esa enfermedad. Y si no fuera así, debemos seguir confiando en Dios también como Job. Debemos nosotros poner nuestra confianza en el Señor. Por eso es importante, hermanos, que consideremos la promesa de Isaías. Sigue diciendo el capítulo 40, versículo 25 al 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él, hermanos, es nuestra fortaleza, nuestro amparo en las tribulaciones. Por eso
torre fuerte nuestro Dios, y a Él correrá el justo, hermanos. Debemos nosotros confiar en el Señor en estos momentos difíciles que el pueblo de Dios está pasando. Nosotros también, como el pueblo de Israel, estamos de regreso, hermanos, a nuestra casa. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de Egipto, tenemos que salir del mundo. Y a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar, como el pueblo afrontó dificultades cuando salió de Egipto en el desierto, nosotros también tenemos que salir de Babilonia, hermanos, y nos estamos preparando para ir a nuestra casa celestial. Dios desea que nos preparemos. Estamos nosotros en un proceso de refinamiento, de purificación. Pero dice el Señor, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, las llamas no arderán en ti. Necesitamos, hermanos, esa confianza que viene de Dios. Como conclusión, recordando, hermanos, que vamos de regreso a casa, nos dice el Señor Jesucristo a través de Lucas 21, 25 al 28. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, hermanos. Amén. Cristo viene pronto, queridos hermanos, y Él debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza. Y si nos llama a descansar, yo le dije a aquella hermana, prepare su corazón. Ella dijo, yo estoy listo, hermano, si Dios me llama a descansar. Y si nos llama a descansar, tenemos la esperanza que Cristo vendrá muy pronto. Y dice que cuando Él venga, hermanos, se tocará la trompeta. Y a la final trompeta dice, los muertos en Cristo serán levantados de las tumbas. Pero si nos haya, hermanos, o estemos vivos a la venida del Señor, podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y a pesar de que pasemos por diversas pruebas y adversidades, hermanos, también debemos gozarnos con el Señor. Como dijo Job, si recibimos solamente lo bien, ¿no vamos a recibir también el mal? Dios permite las cosas con un propósito. Está preparando a su pueblo en el crisol de la aflicción para pulir nuestro carácter, para eliminar todo aquello que nos ha separado de Dios y poder, hermanos, prepararnos para ver a nuestro Señor Jesucristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor bendiga su palabra y prepárese a sus hijos, a sus hijas, y bendiga a mis hermanos y hermanas allí en los hogares que han mandado sus peticiones, sus oraciones. El Señor concede en su misericordia salud, bondad, y nos ayude a pasar esta prueba con su ayuda y podamos salir vencedores en el nombre de Jesús. Es nuestro deseo. Amén. Amén.